Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre un caso de reactores de lecho fluidizado para tratamiento de aguas residuales industriales. Como introducción tenemos que con el paso del tiempo ha ido aumentando la población, las cantidades de sólidos y líquidos que se convierten. Esto ha crecido significativamente en un 25% para la industria y un 10% en desechos que se generan por los consumos humanos. Las fuentes de contaminantes se identifican por lo producido directamente por los seres humanos o por las acciones agrícolas y agroindustriales requeridas para la producción de alimentos. Este tipo de reactor se basa más que nada en el principio de la creación de una elevada concentración de microorganismos dentro del reactor, para así aumentar el tiempo de retención medio de los mismos dentro del proceso, con el cual se puede lograr obtener una elevada eficiencia a un tiempo de retención más corto. Este diseño está elaborado para lechos fluidizados, en el cual los efluentes de procesos saldrá una baja concentración de materia orgánica, de sólidos suspendidos, y así como la reducción sensible de concentraciones de bacterias patógenas y de parásitos. Como formulación de problema, se tiene que la contaminación del agua es el resultado de la descarga incontrolada de aguas residuales sobre las corrientes a cuerpos receptores, como son ríos, lagos, entre otros. Esta contaminación o degradación tiene mayor o menor intensidad dependiendo de abundancia y concentración orgánica del agua residual y del caudal y contenido de oxígeno disuelto de la corriente receptora. El mayor aportador de esta descarga de aguas residuales proviene de las ciudades y más que nada de las industrias. Esta contaminación refleja modificaciones importantes de las propiedades del agua. Por ejemplo, lo que es la reducción del contenido de oxígeno disuelto por la bioxidación de compuestos orgánicos de las aguas residuales. Otro punto es la descomposición orgánica de aguas residuales con altos contenidos de sólidos sedimentables. Otro punto es la eutroficación de aguas naturales por aporte de nutrientes, referido a compuesto de nitrógeno y de fósforo. Por otra parte, las aguas residuales dependen de su origen, pueden presentar efectos tóxicos. En consecuencia de las aguas residuales deben ser tratadas antes de su vertimiento a un cuerpo receptor, con dos objetivos fundamentales, que es reducir las posibilidades de propagación de enfermedades por los diferentes patógenos del residual, evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Actualmente existe una preocupación cada vez mayor por los aspectos de la contaminación del medio en general, en el sentido de que puede ser incluso más grave por sí mismo, por el cual el tratamiento de las aguas residuales debe enfocarse tanto desde el punto de vista ecológico como del correspondiente para un mejoramiento en la salud humana. Esta investigación tiene como el objetivo de diseñar un reactor de lecho fluidizado a escala de laboratorio como alternativa de investigación para tratamientos de aguas residuales industriales. En la justificación de este trabajo que encontré es que con toda la problemática mencionada, se llamó la atención en deteriorar las masas de agua y su participación de transmisión de enfermedades. Pero también no solamente se habla sobre las condiciones
condiciones sépticas causadas por la concentración de la carga orgánica arrojada a las corrientes, amenazas con destruir un balance ecológico de los valles que cruzan los ríos. Y también nosotros como ingenieros estamos obligados a prevenir y buscar un buen mejoramiento del deterioro de este y de los demás recursos renovables de nuestra naturaleza. Es por eso que se optó realizar esta investigación acerca de tratamientos de aguas residuales, utilizando un reactor de lecho fluidizado, ya que es una de las tecnologías eficientemente y económica y de poco presupuesto, y porque remueve los lodos en un 70% comparados con otras tecnologías convencionales, y pues más que nada permite reducir la carga orgánica contaminada hasta un 95% en industrias que producen aguas residuales con características complejas. En antecedentes se tiene que estos tipos de reactores anaerobios están inicialmente dirigidos al tratamiento de aguas residuales industriales, que normalmente tienen altas concentraciones de DQO, que es la demanda química de oxígeno, y altas temperaturas y factores que favorecen a la digestión anaerobia. Para el tratamiento anaerobio se utiliza para tratar sólidos y sedimentos de aguas residuales, que se denomina eliminador automático, que era un depósito cerrado y convertido de estos sólidos en líquidos. Esta concentración de biomasas nos permite más que nada acelerar las tasas de remoción de materia orgánica, y con esta digestión anaerobia la concentración de los lodos pueden llegar a ser de 100 miligramos sobre 1 de sólidos suspendidos totales. Esta mayor cantidad de biomasa anaerobia abrió la posibilidad de las tasas totales de remoción en el tratamiento anaerobio. Fueron entonces comparables a la del aerobio, y con la posibilidad del hecho de que la digestión anaerobia no requiere un suministro de energía, y además como producto final el metano, gas de alto contenido energético, convirtió estos procedimientos muy competitivos económicamente, además en que tiene unos bajos índices de crecimiento de las bacterias anaerobias presentes en los productos de biomasa, muy baja. En la siguiente imagen se representa esquemáticamente los procesos de descomposición aerobia y anaerobia. La digestión anaerobia se define como el proceso de degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno y otros oxidantes fuertes, tales como el nitrato y el sulfato. En la digestión anaerobia participan por lo menos 5 tipos de microorganismos que afectan el paso para la descomposición, como es la hidrólisis o solubilización del material particulado y sustratos complejos, convirtiéndolos en sustratos simples, como son azúcares, amoníacos, entre otros, por acción de exoenzimas de las bacterias fermentativas. Otro es la identificación de sustratos simples para las bacterias fermentadas, convirtiéndolas en ácido acético y otros ácidos volátiles como el AGGB. Otro punto es el acetogénesis de AGGB de diferentes del acético y del hidrógeno, convirtiéndose en ácido acético. El otro punto es la metanogénesis del ácido acético y el
hidrógeno produciendo metano y dióxido de carbono. En estos pasos participan varios tipos de bacterias metanogénesis, como lo es la Mectobarium omlianki, que es 2 especies de bacterias en estrecho simbiosis, que una convierte el etanol en ácido acético e hidrógeno, la convierte en dióxido de carbono y hidrógeno y metano. La hidrólisis tiene lugar exactamente por las acciones de las enzimas de las bacterias, generalmente conocidas como acidogénicos. La hidrólisis de algunos sustratos solubles es muy rápido, por lo que los sustratos muy complejos o particulares pueden ser extremadamente lenta. Una vez ocurrida lo que es la hidrólisis, las bacterias acidogénicas tomando los sustratos simples y descomponen internamente mediante los procesos metabólicos básicos. Los azúcares entran, por ejemplo, a la glucosis y el producto final en ausencia de oxígeno. Este otro aceptor de electrones potentes, es decir, en condiciones anaerobias, dependen más que nada de las concentraciones de hidrógeno. Después sigue la acetogénesis ácido clásico. Como los ácidos gráficos volátiles distintos del ácido acético son productos finales de la acidogénesis en ciertas condiciones y a partir de ciertos sustratos básicos es necesario su conversión en ácidos acéticos para su posterior metanogénesis, puesto que el ácido acético es la fuente de un 70% de metano. En la siguiente imagen se muestra lo que es la diferencia entre el tratamiento aerobio y anaerobio. Como se puede ver, primero se empieza por el polímero complejo, que son las proteínas, los polisacáridos, entre otros. Después sigue lo que es el mono y oligómeros, que en ese grupo entran los azúcares, los pépticos, aminoácidos, entre otros. Después sigue el propianato, butirato, que en ese grupo entran los compuestos orgánicos de cadena. Después de esto se produce lo que es el hidrógeno más dióxido de carbono, que produce la Z. Y esto produce lo que es metano y dióxido de carbono, que se conoce como metanogénesis. En el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre aerobio y anaerobio. El aerobio tiene una mejor eficiencia de remoción, MO, requiere suministro de oxígenos, tiene limitaciones de cargas orgánicas, existen gran experiencias, tiene una sensibilidad en economía de escala y en el anaerobio su producción es menor de lodos, menores costos de operación, produce metano, degradación de compuestos, acepta altas cargas orgánicas y tiene un menor requisito de nutrientes. Y su arranque es lento. En las alternativas para el tratamiento anaerobio de las aguas residuales, los digestores anaerobios pueden clasificarse, al igual que en el caso de los reactores aerobios, en sistemas con biomasa suspendidas y en sistemas con biomasa fija. El reactor de contacto anaerobio, en este proceso es conceptualmente el tratamiento aerobio con los lodos activos que permite operar con el TRS y mucho más altos que los TRHs. El TRH es el tiempo de retención hidráulica
en consecuencia de tratar aguas residuales bastante diluidas hasta 2 kilogramos de DQO sobre metros cúbicos. Las ventajas que tiene es que tiene un arranque, es que soporta cargas orgánicas de 15 kilogramos de EQ sobre metros cúbicos por diámetros, con recirculación de resistencias sobre cargas orgánicas o tóxicas, construcciones simples, aplicación a pequeña y media escala, rápidos arranques, operación simple. Su desventaja es que tiene un arranque lento, tiene riesgo de taponamiento, sobre todo con soportes de piedra. El otro es que tiene una sensibilidad a sólidos suspendidos en el efluente, tiene una sensibilidad en aguas que forman precipitados, sobre todo en régimen de flujo accedente. Para el reactor de lecho fluidizado, el reactor anaerobio de lechos fluidizados consiste básicamente en hacer pasar las aguas residuales a través de un medio de un flujo de accedente en toda configuración en un sustancial porcentaje de la biomasa presente en toda configuración, presente en forma de flóculos suspendidos. El resiculado puede ser usado con el fin de controlar el espesor de la biopelícula hasta un cierto grado o para superar los fluidizados microorganismos que se adhieren a un medio inerte en suspensión, en medio como puede ser arena, carbón activado, bolas de vidrio, grava, etc. La tecnología de la fluidización de lechos de partículas por corrientes gaseosas constituye un avance de gran importancia, mientras de ella una masa que adquiere la movilidad de un fluido sin perder la superficie por el empuje o tiro del fluido que se desplazan en dirección vertical. En este proceso se pueden seguir varias etapas, como lo es, en primer punto tenemos para las velocidades de bajas de fluido, las partículas permanecen en reposo y las pérdidas de presión aumentan con la velocidad de forma ordinaria. El segundo punto es que cuando aumenta la velocidad se alcanza un punto crítico en el cual la pérdida de presión corresponde al peso del hecho mantenido en suspensión. Entonces las partículas se separarán unas sobre otras. El tercer punto es para un aumento posterior al de la velocidad, la pérdida de presión permanece prácticamente constante, pero continúa la expansión del hecho. Si el flujo es de comportamiento, si el fluido es gas, se forman lo que son las burbujas y estas suben a través de un lecho, siendo el comportamiento muy parecido a lo que es la ebullición de líquido. El cuarto punto es las velocidades altas, la superficie libre desaparecen las partículas y salen continuamente del recipiente y la pérdida de presión continúa aumentando con una velocidad. En esta etapa de fluidización corresponde al estado gaseoso y este se le conoce como fase diluida. La velocidad
a que se efectúe la fluidización son mucho más bajas que las velocidades de caída libre de partículas individuales predecidas por la ley de Stokes. En sus ventajas tenemos que soportan muy altas cargas orgánicas de 40 kilogramos de QOM sobre metros cúbicos por diámetro, tiene un mayor rendimiento, requieren poca superficie, es fácil su manejo de sólidos, su transferencia de masa y calor superiores a otros procesos, producen alto nivel de mezclado, sus tiempos de retención hidráulica son más bajos que otros reactores. En desventajas tienen que tiene un arranque lento y difícil, la tecnología es compleja, menos convencional, menos información de diseño, requiere más control y más erosión de las paredes del reactor que sin lechos rellenos. En el funcionamiento del reactor de lecho fluidizado, pasa por el agua contaminada hacia arriba a través de una cama de biopartículas a una velocidad mayor que la velocidad mínima de fluidización. Las biopartículas pueden ser aeróbicas o cultural, bacteriana, anaerobia, que depende del tipo de contaminante en el cual será biodegradado. Después de un periodo de tiempo, la biomasa que ha crecido, las biopartículas se han puesto más grandes y la altura de la cama aumenta considerablemente. Después se reciclan lo que son las partículas sólidas y una porción de la biomasa para mantener la concentración deseada de los organismos en el reactor. Y en el exceso de biomasa se, se gasta. El nivel en el que la biomasa biológica en el reactor debe persistirse de la eficiencia del tratamiento deseada y otras consideraciones relacionadas a la cinética de crecimiento. Para este diseño se necesita también conocer lo que es las variables de altura del lecho, que se conoce como AHF. Una vez que alcanza la fluidización, el aumento de la velocidad superficial del fluido provoca un aumento en la longitud de porosidad del lecho. Para eso se tiene que realizar la siguiente ecuación para conocer lo que es la altura, donde se suma lo que es el porcentaje de expansión más 1 y este resultado se multiplica por el espesor del lecho físico y así se obtiene la altura. También se debe conocer lo que es la velocidad mínima de fluidización, que es BMF. Para este se requiere la siguiente ecuación. Si las partículas del lecho tienen un diámetro pequeño, las condiciones del lecho estático corresponderá a lo que es un régimen laminar, en la que predomina la fuerza de origen viscoso. Y se describe por la siguiente ecuación, donde se multiplica lo que es la aceleración de la gravedad por la densidad específica de la partícula y esta se resta por la densidad específica del líquido. Después se multiplica lo que es la porosidad mínima de fluidización por el factor de forma y el diámetro de la partícula, dividiendo esto sobre la viscosidad del líquido. También se debe tomar en cuenta lo que es la expansión del lecho. Los sistemas de fluidizados sólidos líquidos se caracterizan por expansión de un 40 a 100%. El límite superior de la fluidización se pierde al inicio del arrastre de las partículas fuera del lecho.
Las variables para este diseño, en el reactor anaerobio de lecho frisado es un reactor trifásico, gas líquido, sólido. En el gas de las biopartículas son fluidizadas por el flujo accedente de la corriente líquida formando por la recirculación influente a tratar. El gas que produce metano y dióxido de carbono, abandonando el reactor por la parte superior. Para diseñar este reactor es necesario lo que es los datos de cinético y tipo hidráulico. Este último término se basa en el real trabajo que es necesario recurrir a una experimentación en condiciones semejantes a las operaciones, caracterizar los parámetros sintéticos, al menos fijar el tiempo hidráulico de residencia. Otras variables importantes para este diseño de reactor se debe tomar en cuenta lo que es el material de soporte. Este viene jugando un papel importante ya que en la etapa de colonización y determinar condiciones más o menos favorables para diferentes especies microorgánicas de microorganismos. Y esto hace que se pueda elegir una elección adecuada para condiciones de fase de arranque. También lo que es la densidad, estas nos permite conocer la densidad de partículas que intervienen en todas las ecuaciones de cálculos de variables hidrodinámicas y está directamente relacionada con el consumo energético. Esta es una variable difícil de manipular que para soportes inorgánicos naturales que están fijadas por la naturaleza del material. También el tamaño de partículas puede ser seleccionado por el diseñador y constituye la primera variable con la que se debe jugar. Es una variable de difícil cuantificación experimental en el RALF, tanto para el soporte debido a su origen natural, muchas veces porosos, como para las biopartículas, para difícil manipulación de sólidos recubiertos por una película viva, gelatinosa y húmeda. Por ello es que se debe realizar cálculos de fluidización frecuentemente y es tanteado o se admite un valor típico en torno a 0.75. Y este es con el fin de determinar lo que es el diámetro de la partícula. Muchas veces se admite que la forma de estas etapas es una elipsoide de sección circular en su eje menor. En las dimensiones del reactor, estas se deben considerar cinéticas rigurosas. Puede suponerse que en el tiempo hidráulico la resistencia es suficientemente para alcanzar el rendimiento de depuración e impone demandas geométricas cilíndricas que se pueden describir por la siguiente ecuación, donde se quiere conocer el tiempo hidráulico de resistencia. Esto es igual al volumen del reactor sobre el caudal de alimentación. Y bueno, las composiciones de las aguas residuales de la industria, su DBO tiene un 1700 miligramos sobre litros, un DQ de 2000 miligramos sobre litros, en sólidos suspendidos 90 miligramos, sólidos totales tienen un 185 miligramos sobre litros y su pH es de 4 a 6. Para el diseño del reactor de lecho fluidizado es importante tomar en cuenta lo que es el diseño, que tiene que tener un DQ de 2000 miligramos, un tiempo de una temperatura
de 20 grados centígrados, con la viscosidad del agua a 20 grados centígrados y su volumen máximo de 20 kilogramos de cubo sobre metros cúbicos por diámetro. Su característica del lecho es que el material de soporte es un carbón activado granular. Su diámetro de partícula es de 0.7 milímetros a 700 micrómetro. El factor de forma es igual a 1.5. Tiene una densidad específica 1.4. Para la porosidad mínima de fluidización se calcula mediante la siguiente ecuación, donde se tiene 0.34 y en una altura se tiene 1.71 metros. Para el tratamiento preliminar, aunque no se refleja un proceso en sí, esto sirve más que nada para aumentar la efectividad de los tratamientos secundarios, ya que las aguas residuales son una variable en flujo donde contienen objetos que dificultan la operación de las plantas de tratamientos. Contienen pH bajos o también pueden ser altos. El siguiente paso son las rejillas. Estos son los métodos donde se eliminan, pues ahora sí, los materiales más gruesos que hay en las aguas residuales, siendo como el objetivo, pues ahora sí, retirar todo lo que es la basura, materiales sólidos, de gruesos, y en general todos aquellos desperdicios que presentan peligro por la operación correcta de válvulas, bombas, etc. Después sigue lo que es la neutralización. Es el tratamiento de las aguas, donde el pH óptico para el tratamiento del lecho fluidizado debe oscilar entre 6.7 a 7.2 y el agua tiene que tener una concentración de un pH con los rangos de 4 a 6, siendo necesario neutralizarlos. Y bueno, como conclusión se tiene que para una planta de tratamiento económico eficaz y una pequeña ha sido, pues ahora sí, un desafío para muchos ingenieros químicos y ambientales durante varias décadas, ya que, pues bueno, estos reactores de lecho fluidizados son una contestación, pues ahora sí, un buen desafío, con volúmenes pequeños del reactor y sin requisitos de terrenos amplios para plantas de tratamiento. La eficiencia para tratamiento de aguas residuales, tanto como industriales o domésticas. Las plantas con tratamiento con lecho fluidizado para el tratamiento de las aguas residuales industriales puede ser de pequeños volúmenes, pueden ser de 60 metros cúbicos. Los lechos fluidizados se consideran como una alternativa factible a las tecnologías convencionales y esto puede ser una buena alternativa más que nada para reducir o eliminar los que son impactos ambientales generadas por las plantas de tratamientos convencionales. Otro es que sus concentraciones altas de demanda química de oxígeno se pueden obtener tiempos de residencias menores de 6 horas. Las pruebas que se realizaron con el reactor anaerobio de lecho fluidizado han demostrado que con altas cargas orgánicas provienen de aguas residuales industriales, tiene una alta eficiencia de remoción y bajos tiempos de retención. El volumen del reactor más que nada depende ahora sí del caudal y del tiempo de detección y la carga orgánica presente en el agua residual. Como nos podemos dar cuenta, el caudal es pequeño, pero tenemos una carga orgánica moderada, lo cual no se dio un volumen del reactor moderado. Y la temperatura y el pH
son ahora sí de gran importancia para los reactores RALF, dado que la temperatura tiene un efecto mayor en la proporción del crecimiento y actividad bacteriana y 35 grados centígrados. Se considera que es óptico para el tratamiento de los microorganismos. Y con respecto al pH se debe mantener en el nivel deseado, que es de 6.5. Una de las recomendaciones que se hacen es que la cantidad de gas que se produce en el reactor electrofilizado es considerablemente grande. De esta manera, pues nosotros como ingenieros se propone recuperar lo que es el gas generado para transformarlo y generar energía eléctrica. Y se pueden utilizar para el funcionamiento de equipos y materiales para el laboratorio o plantas que se encuentren cerca. La producción de lodos en el reactor de lecho cruzado es baja. En consecuencia de estos lodos serán removidos del reactor y respectivamente se dispondrán en un relleno sanitario. También se recomienda mantener un caudal de alimentación constante para que se pueda mantener una buena eficiencia en el reactor. Se recomienda que el reactor sea operado por personas que tengan conocimientos del proceso dado al control complejo del sistema. Se debe mantener la velocidad de fluidización calculada en el diseño, debido a que si es mayor el material de soporte puede salirse del reactor. También se recomienda que una temperatura adecuada para la operación de este reactor debe estar entre 30 y 35 grados centígrados, dado que se demostró que la acción de los microorganismos mesafílicos comparados con los termofílicos se obtiene una mayor eficiencia en el proceso. Y también se recomienda, por último, implementar estas tecnologías en aguas industriales complejas, debido a los altos porcentajes de remoción que se obtienen. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.